Seguimos entonces con la serie de Malaquías. No nos quedamos solo en el 3:10, sino que avanzamos. Así que en este momento quisiera que fuéramos allí a este pasaje maravilloso, a este libro increíble, como todo en la palabra de Dios, y que sigamos viendo cómo nuestra necesidad más grande es Cristo Jesús. Es así como hemos titulado esta serie de Malaquías. Entonces, quisiera que fuéramos allá a Malaquías. Hoy vamos a estar estudiando 3 versículos. Así que vayamos entonces a Malaquías y leamos la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice entonces la palabra de Dios, Malaquías 3:13, traducción Reina Valera 1960. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esta es la palabra de Dios. Vamos entonces a pedirle a Dios que Él pueda darnos entendimiento, sabiduría para comprender estas verdades que vamos a estar estudiando. Padre Santo, eterno Dios, una vez más gracias por permitirnos invocar tu santo y bendito nombre. Gracias por ese privilegio tan hermoso que nos das de congregarnos en torno a la verdad de tu palabra. Dependemos de tu Espíritu, Dios. Esta mañana queremos decirte que somos débiles, que no somos sabios ni entendidos, Señor, porque no es en la sabiduría humana que tú nos das a conocer tu verdad, tu palabra, la verdad gloriosa de Cristo Jesús, sino que es por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra lo dice claramente que el hombre natural no puede percibir las verdades espirituales. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu quien inunde nuestros corazones y podamos hoy entender esta verdad gloriosa de tu palabra y ser alimentados y edificados y ser así sostenidos por esta verdad gloriosa. Señor, no dependemos de nosotros, de nuestro intelecto, nuestras fuerzas o nuestra capacidad. Al contrario, estamos en tus manos y reconocemos que solamente en tu gracia tú nos puedes llevar a la verdad de este pasaje que acabamos de leer. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, y lo que en este momento digamos, Señor, que sea para honra y gloria de tu nombre, que sea la verdad de tu palabra. Amén, y que nosotros podamos crecer en esa verdad y ser fortalecidos, y así vivir para tu honra y tu gloria. Dependemos de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Amén. El título que le he puesto a la enseñanza de estos 3 versículos que vamos a estar estudiando es Un corazón para Dios. Un corazón para Dios. En la idea de los hebreos y en la antigüedad, el corazón era el centro del hombre, era todo el ser del hombre, todo lo que la persona es. Hay una expresión, la he usado en varias ocasiones, la quiero repetir, que nos resume esa verdad, como cuando alguien le dice a otra persona, te amo con todo, ¿qué? El corazón. Uno no le dice, te amo con todo mi hígado, ¿cierto? Es interesante, eso no tiene sentido, o no tendría sentido para nosotros. En su momento fue así. De hecho, el hígado en algún momento fue el centro de las emociones, o se pensaba que era el centro de las emociones. Pero ¿qué pasa si yo le digo a alguien, te amo con todo mi hígado? Pero ¿por qué suena bonito, te amo con todo mi corazón? Si igual el corazón también es un órgano, ¿no? No, pero eso, si le preguntas a un médico, le preguntas a un médico qué es el corazón, es un órgano que bombea sangre, un músculo. Entonces te estoy llamando con un músculo. Pero lo que pasa es que corazón tiene una connotación distinta en nuestro contexto. Corazón no solamente es el músculo que tenemos aquí que bombea sangre. Corazón es nuestras emociones, nuestros sentimientos, eso que sentimos por allá cuando vemos a esa persona, ¿cierto? Y los ojos brillan. Entonces, y hasta dibujamos el corazoncito. Entonces, ven, esa es la realidad. No es que realmente amemos con el corazón, sino qué significa amar con el corazón. Por eso le he puesto esta enseñanza, un corazón para Dios, a pesar de que corazón no está en el texto que leímos. Pero vamos a ver que Dios ha estado apelando al centro del hombre. De hecho, podría decir al corazón del hombre en los versículos que vimos. De hecho, les quiero hacer una pregunta. ¿A usted le gustaría saber qué sienten o piensan las otras personas? Y quizá alguien diría, uy, sí, me gustaría saber qué siente, qué piensa fulano, sutano, ¿cierto? ¿Qué hay en sus corazones? Bueno, hay algo interesante y es que hubo uno que podía, o hay uno que puede, Dios. Y Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él sabía lo que pensaba cada persona.
Ahora, gracias a Dios, yo no sé qué está pensando cada uno de ustedes en esta mañana, porque si no, no sería capaz de predicar. Pero Dios sí sabe qué pensamos todos y cada uno de nosotros, de los que están aquí presentes conmigo en este salón, ¿cierto? Él sabe lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón, tanto que, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, solo por poner un ejemplo, Jesucristo estaba así, enseñando en un lugar, de hecho en una casa, y el lugar estaba a reventar, no cabía uno más. Aquí al menos nos cabe uno más, ¿cierto? Hay una silla todavía vacía. No cabía uno más, cuando menos pensó, se abrió un hueco en el techo, porque como estaba tan lleno el lugar, bajaron a un paralítico. Dice Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. No, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí, entre esos muchos fariseos, empezaron a decir en su mente, ¿quién es? Este es un blasfemo. ¿Quién se cree este que puede perdonar pecados? Ahora, ¿qué es lo interesante? Me encanta lo que dice ahí la palabra de Dios, que Jesucristo, conociendo el pensamiento de ellos, entonces los confrontó. Y bueno, el final de la historia lo sabemos, o si no lo sabemos está en Mateo 9, pero ese no es el centro de esta enseñanza. Lo que quería ilustrar con esa verdad es que Jesucristo sabía y sabe lo que pensamos cada uno de nosotros. Jesucristo conoce el corazón de cada persona. Y decimos, pero nosotros no. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos saberlo? Pues realmente eso es lo que quiero que veamos por medio de esta enseñanza, y es que sí podemos saber lo que hay en la mente, en los corazones de cada persona. La pregunta es, ¿para qué queremos saberlo? Si yo en estas mañanas les enseñara por medio de la palabra de Dios cómo saber lo que otra persona siente y piensa, usted diría, ahora me voy a ir a indagar, a ver qué piensa cada persona. Lo que quiero que veamos realmente es que lo que Dios quiere por medio de esta palabra, y lo que pido a Dios es que no solamente no sea para darnos cuenta qué piensan otros, sino para que examinemos nuestro propio corazón y nos demos cuenta qué hay en nuestro propio corazón. Porque ¿sabe una cosa? A veces nos parece más inquietante y más interesante saber lo que hay en el corazón de otros, en la mente de otros, ignorando que muchas veces ni siquiera sabemos lo que hay en nuestro propio corazón. A veces ignoramos tanto lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe por qué es eso? ¿Sabemos por qué es eso? Porque la misma Biblia nos dice, nos advierte algo antes de ir a nuestro pasaje en Malaquías. Quiero ir a Jeremías 17:9 y leerles este versículo que está en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice, engañoso, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Hermanos, como le digo, a veces queremos saber lo que piensan otros, qué pensará otro, pero ¿sabe usted realmente qué hay en su corazón? ¿Sabe usted realmente qué tiene allá adentro? ¿Cuáles son sus deseos y sus anhelos más íntimos? Podría ser que a veces nos engañemos. Se los quiero ilustrar de una manera más para ir directamente a nuestro pasaje. Es una ilustración que uso comúnmente, pero es una ilustración muy real, como la persona que le jura amor eterno a otra persona y después la odia. ¿Por qué? Porque el corazón engaña. Porque el corazón hoy puede decir sentir algo y mañana sentir todo lo contrario, ¿cierto? Así somos tú y yo. Hoy juramos y prometemos y nos comprometemos y después, en un abrir y cerrar de ojos a la vueltica, ya estamos olvidando eso que juramos y nos comprometimos, ¿cierto que así somos? Porque ese es el problema, vuelvo y digo, a veces estamos más preocupados en saber lo que otros piensan, sin darnos cuenta que lo más importante es saber qué hay en nuestro propio corazón. Así que lo que quiero que veamos es que eso mismo era lo que quería Dios. Muchas veces estamos, vuelvo y digo, mirando alrededor, viendo lo que pasa con los demás, sin darnos cuenta que lo más importante es darnos cuenta qué es lo que está sucediendo con nosotros. Eso era lo que Dios quería con el pueblo en ese momento, en ese pasaje en Malaquías. Y estoy convencido que es la misma verdad que quiere hoy nuestro Dios en esta mañana con cada uno de nosotros. Así que vayamos directamente a nuestro pasaje en Malaquías y vamos a ver entonces cómo conocer el corazón del hombre. Y lo primero es que podemos conocer el corazón del hombre, podemos saber lo que pensamos, aún lo que otras personas piensan, por medio de algo muy interesante. Simple, nuestras palabras. Es así de simple. Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. No es nada complicado. Vayamos a Malaquías y vamos a ver esta verdad. De hecho está en todo el pasaje que leímos. Pero quisiera que viéramos esta verdad principalmente en el versículo 13. Vamos a ir a Malaquías 3:13. Mire lo que Dios dice. Esta es la última pregunta que Dios le hace a este pueblo en este libro de Malaquías. Ha hecho 5 preguntas, esta es la sexta y es la última.
o es esa diatriba, es el término correcto para eso, que es Dios pregunta y ellos intentan responder, pero no tienen respuesta verdadera. En el versículo 13 dice Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías: vuestras palabras contra mí han sido violentas. En otras palabras, Dios les está diciendo: ustedes me han ofendido, sus palabras han sido una afrenta, es como si Dios les estuviera diciendo: ustedes están peleando contra mí. Ustedes están peleando contra mí por medio de ¿qué? De sus palabras. Por medio de sus palabras. Están peleando contra mí por medio de sus palabras. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Pero ¿sabe qué es lo interesante? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Si dijisteis que hemos hablado contra ti. Digo, es muy interesante. Nosotros a veces pensamos en algo, y yo quiero que realmente esto nos haga reflexionar. Hay algo muy interesante, y es que muchas personas creen que son creyentes, de hecho que sus vidas han sido transformadas y cambiadas, porque esta verdad es importante. Hay muchas personas que antes de estar en un grupo de iglesia, ¿cómo eran sus palabras? Eran soeces, hablaban vulgaridades, palabras feas, ¿cierto? Ahora están en un círculo religioso, ¿cierto? Y ellos ya se cuidan de eso. Hasta yo he escuchado personas que dicen: uy, a veces todavía se me sale una de esas palabritas, o esas palabrotas. Y se controlan y finalmente terminan dominando su lenguaje. Y ya no pronuncian una sola palabra grosera. Y eso está bien. Yo estoy de acuerdo con eso está bien. Pero hay un problema. No creo que el pueblo de Israel estuviera pronunciando palabras groseras. Vamos a ver en un momento realmente cuáles son las palabras que más ofenden a Dios. Hay mucha gente que cree que es creyente, que es hijo de Dios, porque esas palabrotas que decía antes ya no las dicen. Pero hermanos, puede ser que no usemos palabrotas, palabras soeces, vulgares, y aún así estar ofendiendo a Dios con nuestras palabras. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde quiero adelantarme, aunque ahorita volveremos al versículo, pero sigue diciendo el versículo 14, ahorita volveremos al 13, dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos ahora: bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, escaparon. ¿Alguna vez usted ha mirado la gente de fuera y ha dicho: oiga, pero esa gente tan mala sí que prospera? ¿Alguna vez ha pensado eso, hasta ha dicho eso? Y quizá nunca mencionamos una palabra grosera, pero mencionar eso es ofensa a Dios. Mirar a los que prosperan, pero no tienen cuidado de Dios, y decir entonces, como decían estas personas: ¿y entonces qué aprovecha? ¿Alguna vez usted ha pensado: pero hombre, es que yo tan fiel que he sido, yo que intento, que trato caminar en obediencia, en santidad, y parece que entre más hago eso me va mal? ¿Alguna vez ha pensado así? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Pues más, ¿alguna vez se le han predicado eso? Eso es una ofensa a Dios. Nuestras palabras pueden ser tan violentas contra Dios que puede ser que no pronunciemos una palabra vulgar, pero ofendamos a Dios con lo que decimos. Ahora, cuando miro esto, vuelvo y digo: ¿a quién le estaba diciendo Dios esto? A su pueblo escogido, a sus hijos. Hermanos, nuestras palabras realmente expresan lo que hay en nuestro corazón. Cuando muchas veces nuestras palabras solamente son de quejarnos. Cuando nuestras palabras muchas veces solamente son: ¿pero por qué? ¿Hasta cuándo? Y digo, no está mal que nos duelan las circunstancias alrededor de nuestra vida. Yo no estoy diciendo que no. Esas circunstancias muchas veces nos duelen, nos hacen llorar. Pero hermanos, ¿cómo podría ser que nuestros labios se llenaran de quejas, de reclamos, de porqués, cuando nuestros labios podrían estar llenos de alabanza a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros? Porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha sostenido, porque éramos enemigos de Dios y ahora somos sus amigos, porque estábamos muertos en delitos y pecados y nos ha resucitado, porque un día estaremos en la gloria eterna, disfrutando de Cristo Jesús y de su gloriosa presencia. Eso no nos debería llevar a nosotros a alabarlo, adorarlo y exaltarlo, aunque nuestro corazón a veces estuviera triste y angustiado por las circunstancias alrededor. Y vuelvo y digo, no está mal que nosotros muchas veces expresemos que estamos en una dificultad, pero a veces es lo único de lo que hablamos, ¿cierto? No, es que me está yendo muy mal, no, es que no. Y a veces pienso en esto y digo, uno a veces ve a la gente de afuera y hasta ellos sí viven felices y contentos, ¿no? Y hasta a veces ellos ni se quejan. Ahora uno dice, pero es que a ellos no les pasa nada. Hermanos, pero ellos no tienen lo que tú y yo tenemos, porque aunque ellos tuvieran abundancia, aunque sus cuerpos estuviesen fuertes y vigorosos,
tú y yo tenemos una salvación que ellos no tienen. Y eso es demasiado grande. Y eso jamás deberíamos olvidarlo. Eso es lo que Dios ha venido diciéndole a ese pueblo de Israel. Yo los he amado, yo los he escogido. Hasta esas circunstancias difíciles que han vivido, las han vivido porque los amo, porque los he estado corrigiendo. Entonces, ¿por qué se quejan tanto? Sus palabras me han ofendido. ¿Pero cómo? ¿En qué? Miren, hermanos, vuelvo digo, y lo quiero repetir y no quiero parecer como que les estoy diciendo usted no tiene por qué angustiarse por la dificultad. Sí, pero hermanos, también en nuestras lenguas, en nuestras bocas debería haber alabanza por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Que Dios nos haya escogido para ser salvos. Que Dios nos haya dado oídos para escuchar su palabra. Que Dios nos haya dado un corazón que lo ame. Cuando podríamos ser los que estuviéramos diciendo que Dios no existe. Hermanos, eso es demasiado grande y eso debería llenar nuestros corazones de alabanza, de gloria a Dios. La pregunta que hago es ¿por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Sabe? Hay algo, y se los tengo que confesar, lo entendí esta semana. Bueno, es que realmente yo no entiendo todas las cosas de la palabra de Dios. Apenas estoy estudiando la palabra de Dios junto con ustedes. Yo no he estudiado la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La he leído, sí, pero no la he estudiado toda. Todavía Dios me está enseñando a mí, por eso sigo aquí en esta tierra con ustedes. Y esta verdad hermosa no la había entendido hasta esta semana que estaba estudiando para esta enseñanza. Y es algo que dice Jesucristo en Mateo 12:33. Vamos a ir hasta el 34. Pero Jesucristo en Mateo 12:33, y seguramente ustedes ya alguna vez lo hemos dicho, dice la palabra de Dios que a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno, y si el árbol es malo, su fruto será malo. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? A un árbol se le identifica por sus frutos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son sus frutos? Y podríamos de una vez empezar a pensar en muchas cosas. Los que se congregan, los que oran, los que ayunan, los que ofrendan. ¿Sabe qué dice inmediatamente después Jesucristo? Y por eso les digo, nunca había visto esto hasta esta semana. Jesucristo luego le dice a líderes religiosos, camada de víboras, ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Jesucristo lo que está diciendo, uno de los verdaderos frutos de que una persona es transformada y cambiada por el poder de Dios, a veces no es la apariencia, porque hay mucha gente que por apariencia convence, sino es lo que esa persona habla, lo que esa persona expresa. Lo que hay en el corazón de esa persona y mayormente de un líder. ¿De qué hablan los líderes contemporáneos? No lo quiero decir, ya lo sabemos. ¿Qué está en sus bocas? Eso mismo está en su corazón. Y ahí se lo está diciendo Jesucristo a sus líderes. Uno de los verdaderos frutos de un cristiano es cómo habla. Y de hecho, si es líder en la iglesia, cómo enseña. ¿Cuál es el centro de su mensaje? Si yo les hablo aquí solamente de paisajes bonitos, es porque eso está en mi corazón. Ahora, no que los paisajes no sean bonitos, no estoy diciendo eso. Pero de lo que yo sé, de lo que sea que yo le hable constantemente a usted, eso estará en mi corazón. De lo que sea que tú hables constantemente, eso está en tu corazón. Ahora, por supuesto, si tú eres un cajero de banco, seguramente que tienes que ver mucho con dinero, ¿cierto? Pero la pregunta es si eso es lo único que hay en tu corazón y en tu mente. Entonces, miren, hermanos, algo que debería tocar nuestros corazones y llevarnos a pensar en dónde están nuestros corazones es de qué es de lo que hablamos. Ahora vuelvo y digo, no significa esto que no podamos ocuparnos de nuestros trabajos. Pero cuando tenemos la oportunidad de descansar del trabajo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? ¿Dónde está nuestro deleite? Porque lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Si en mi corazón solo hay dolor, tristeza, amargura, de eso hablaré. Si en mi corazón solamente hay deseos por las cosas de esta vida, de eso hablaré. Eso se llenará mi corazón en todo momento y toda circunstancia. Vuelvo digo, lo más interesante es que hay personas que en todo momento y en todo lugar, sea lo que sea, siempre hablan de lo mismo. Lo he dicho en varias ocasiones, lo quiero repetir y espero que, o no sé si realmente es ofensivo, no es mi intención ofender, pero solamente lo quiero decir para ilustrar. Es como el que predica cualquier tema, va a predicar sobre restauración, pero siempre termina hablando de lo mismo, al final. No puede sino terminar hablando de dinero. O el que predica de salvación, pero al final tiene que terminar hablando de dinero, porque es que la salvación depende de dar dinero y ese tipo de cosas. Y al final todo termina en lo que hay en su corazón, porque no lo puede dejar escapar de su corazón. Pero Dios les decía a estas personas, ustedes como hablan están expresando lo que hay en su corazón.
y en su corazón solamente hay quejas contra mí. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la primera carta que él escribe a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 18? ¿Cómo lo dice la traducción en lenguaje actual? Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Y déjenme decirles, en el contexto de Tesalonicenses, la iglesia no estaba pasando por un momento muy bueno económicamente. Habían sido expulsados de sus lugares de residencia. Los habían echado por causa, no era por causa de circunstancias económicas, por causa de la fe. Y Pablo les dice a ellos, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. ¿Sabe qué era lo hermoso? Donde quiera que ellos iban, hablaban de Dios y estaban agradecidos, y eso impactaba a las personas. ¿Cómo puede ser que estas personas están viviendo circunstancias difíciles pero dan gracias a Dios? Y hablan de Dios con confianza y seguridad. Como lo dijo Jesucristo, Mateo 15:8, nueva traducción viviente. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Puede ser que en algún momento cantemos canciones, ¿cierto? Bonitas. A veces del servicio, muchas veces lo que más nos gusta son las canciones, y yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero por eso me gustan las canciones que se centran en Cristo, no en nosotros. Este pueblo me honra con sus labios. Podemos cantar canciones bonitas, pero ¿dónde está nuestro corazón? Jesucristo, y aquí es donde quiero que veamos algo. Y por eso no estoy diciendo entonces que es que si a veces nos quejamos o si lo hemos hecho no significa que Dios no esté en nuestros corazones. Había un hombre que era muy impulsivo. Hombre, cuando alguien decía algo, el primero que levantaba la mano, a veces ni levantaba la mano, sino que decía cosas. A veces yo creo que se interrumpía a Jesús. ¿Sí saben quién era? Pedro. ¿Cierto? Pedro es conocido por eso. Ustedes me van a negar, y Pedro de una, Señor, no te vamos a negar. O sea, contradecía el Señor Jesucristo. Yo me imagino a Jesucristo esa paciencia que tenía que tener con Pedro. Hombre, que sí me vas a negar. No, Señor, estoy dispuesto a morir contigo. Pedro, él no va a cantar el gallo y me vas a negar 3 veces. O sea, él era, hasta le llevaba la contraria a Jesús. Hombre, usted no se lo aguantaba, seguro. Pero sabe una cosa, aunque Pedro era así, impulsivo, y hasta a veces decía cosas que no eran, y Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, y metía la pata y hasta se hundía en el agua. Pero ¿sabe qué es lo interesante? En Juan capítulo 21, versículo 17, Jesucristo se acerca a Pedro, precisamente a Pedro, lo dice así la nueva traducción viviente, y le preguntó por 3ª vez, ya le había preguntado 2 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez, ¿me quieres? Las anteriores le había dicho, ¿me amas? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo entonces, alimenta a mis ovejas. ¿Por qué traje este pasaje? Porque aunque a veces quizá nuestras palabras pueden hasta ser de queja, de reclamo, pero hay algo muy interesante. Al fin y al cabo, si alguien, o si Dios mismo nos preguntara, y si Dios por su palabra lo hiciera en esta mañana y nos preguntara a cada uno de nosotros, y usara su nombre propio, y le dijera, y Dios le preguntara, bueno, dime con tu corazón, ¿de verdad me quieres? ¿Podrías tú contestar como Pedro, Señor, tú lo sabes? Señor, tú sabes que te quiero. Vuelvo, digo, puede ser con nuestras metidas de pata y todo eso. Dios sabe que hay en nuestros corazones. Dios sabe que hay en nuestros corazones. Y es mi oración que Dios, que conoce nuestros corazones, pueda decir, bueno, yo sé que esa persona, aún con sus fallas, sus errores, a pesar que a veces hasta está triste por las circunstancias de la vida, pero también sé que en su corazón hay amor por mí. Eso es mi oración a Dios. Pero qué bueno que Dios nos llevara no solamente allá, como en esos momentos donde ya como que estamos acorralados, sí Señor, te quiero, sino que constantemente nosotros podamos expresarlo con nuestras palabras, no solamente a Dios, sino que la gente pueda decir, ese hombre, esa mujer, aun cuando habla, sus palabras son diferentes y expresan que tiene una seguridad y una confianza en Dios. Porque, ¿sabe qué es interesante? Hay ejemplos bíblicos de esta verdad. ¿Recuerdan a Job? A ese hombre que lo perdió todo en un instante. ¿Y qué dice Job 1:22? ¿Cómo lo dice la traducción en lenguaje actual? Y a pesar de todo lo que le había sucedido, yo estoy convencido que a ninguno de nosotros nos ha sucedido lo que le sucedió a ese hombre. Al único que le ha sucedido algo más grande, más terrible que a ese hombre fue Jesucristo. Y dice, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Ahora, él se dolió, se rapó la cabeza, se vistió de cilicio y de ceniza, se sentó en el polvo, pero alabó a Dios. Alabó a Dios.
A pesar hasta de que sus enemigos vinieron a decirle, Job, tú pecaste, algo, eso te está pasando por algo. Él decía, yo no sé por qué está pasando, pero él alababa a Dios. Por eso, como dice el salmista, en Salmos 145, versículo 21, traducción en lenguaje actual, y qué bueno que esta fuera la verdad, y es mi oración que esta sea la verdad de nuestras vidas, mis labios siempre te alabarán. Ahora, yo creo que esto es verdad, porque cuando uno lee los Salmos, ¿acaso no lo hemos visto? Aun cuando David sufría, muchas veces en el principio del Salmo le está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, no soporto, Señor, es difícil. Pero ¿cómo terminan los Salmos? Pero Señor, yo confío en ti, Señor, tú eres mi gloria, tú eres el que me levanta, el que me sostiene. Hermanos, no está mal decirle, Señor, esta situación es difícil, pero bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. La humanidad entera te bendecirá ahora y para siempre. Que nos lleve a entender esta verdad maravillosa, que podemos alabarlo a Él, adorarlo, exaltarlo. Y vuelvo a digo, ¿y saben por qué? No solo por lo que Él va a hacer, sino por lo que Él ya hizo en Cristo Jesús. Si a veces usted se siente triste, recuerde que hubo uno que extendió sus brazos en una cruz y murió para salvarnos. Y eso debería alegrarnos. En segundo lugar, ahora no nos podemos quedar solo en palabras. Quiero que veamos esta verdad hermosa, y ahí vamos a volver al versículo 14 de Malaquías. No solamente con nuestras palabras, obviamente hablamos de qué hay en nuestro corazón. Como dijo alguien, una imagen vale más que 1000 palabras. También nuestras acciones, ¿no? ¿Cómo saber qué hay en el corazón de una persona? Veamos cómo actúa, ¿no? ¿Cómo actúa? Nuestras acciones. Por eso volvamos al versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Interesantes esas palabras. Por demás es servir a Dios. Lo que ellos están diciendo es simple. Hemos servido a Dios y ¿qué hemos recibido? ¿Cuántas personas quieren servir a Dios es para recibir algo a cambio, no? Y siguen diciendo, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Vuelvo y digo, ¿cuántas veces uno ha dicho, yo soy obediente a Dios, yo oro, ayuno, leo la Biblia, ¿y de qué me ha servido eso? ¿Cierto que sí? Porque tristemente hasta nos han enseñado que es que si usted es obediente a Dios, le va a ir bien. Si usted le está yendo mal, eso es porque dejó de diezmar, eso es porque dejó de ayunar, eso es porque dejó de orar, ¿sí o no? Entonces uno dice, bueno, voy a volver a diezmar, voy a volver a ayunar, voy a volver a orar, y no hace eso y le va mal. Entonces uno dice, ¿y entonces? ¿Qué sentido tiene vivir en obediencia? Eso era lo que estaba diciendo esa gente, ¿ve? ¿De qué sirve que guardemos su ley? O sea, en otras palabras, yo estoy obedeciendo a Dios, ¿pero para qué? En vano, en balde. Siguen diciendo, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice en esa parte final, ¿qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Es como quien dice, bueno, me voy a arrepentir, pero ¿para qué? Para que me vaya bien. Es terrible. ¿Saben por qué? Porque nosotros deberíamos servir a Dios, no por lo que Él nos pueda dar a cambio, sino por lo que Él ya hizo por nosotros, por agradecimiento. Amén. Nosotros deberíamos obedecerlo, no porque si le obedezco me va a ir bien, sino porque eso está en nuestros corazones. Aunque no me vaya bien, quiero obedecerlo. Nosotros deberíamos afligirnos por nuestros pecados, no para que Dios nos dé una recompensa por tan buenos que nos arrepentimos, sino porque el pecado nos duele de verdad. ¿Sí ven la diferencia? ¿Por qué estaba haciendo el pueblo de Israel todo eso? Esperando recibir algo a cambio. Y cuando no lo recibieron, ¿qué? Se quejaron de Dios. Entonces vuelvo y digo, ¿cuánta gente quiere hacer eso? Bueno, hoy sí me voy a comprometer con Dios, este año voy a serle fiel, porque espero al final recibir una gran bendición. Y Dios dice, bueno, al final no le voy a dar nada, a ver si lo está haciendo es por lo que le doy o porque me ama. O porque me ama. Pregunta, hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para recibir una bendición? ¿Para que Dios nos dé más? ¿O porque lo amamos? Porque en nuestro corazón está ese deseo. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Qué dice Santiago? Nos conecta con lo que dijimos ahora. Santiago 1:22, Nueva Traducción Viviente. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es fácil seguir a Dios cuando todo va bien. Es fácil querer obedecerlo cuando obedecemos y nos dan cosas. Pero si Él nos dijera, bueno, si no te doy más nada, ¿quieres seguir obedeciendo? Si yo no te prometiera más nada, ¿realmente quieres vivir en obediencia a mi palabra?
Hay algo que alguna vez les comenté y lo recuerdo en esta mañana. Creo que fue un poema del siglo XV, no lo recuerdo bien, que se convirtió en canción. Y quien escribió este poema, no se sabe quién es anónimo, pero dice: aunque no hubiera infierno, te temiera, y aunque no hubiera cielo, yo te amara. Porque no es por el temor al infierno, ni por el amor del cielo, sino es por amor a ti. En otras palabras, Señor, si no hubiera infierno, eso no importa, porque yo no te obedezco porque tenga miedo de ir al infierno. Si no hubiera cielo, igual yo te obedecería, porque no es porque me vayas a dar el cielo, sino que yo quiero vivir para ti, es porque te amo. Es porque te amo. Por eso, ¿sabe qué dijo Jesucristo? Jesucristo no dijo: obedézcanme y los voy a salvar, o Jesucristo no dijo: obedézcanme y les voy a dar bendiciones. Jesucristo lo dijo claramente, y para mí esta es la esencia del Evangelio. Juan 14:15: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesucristo apeló fue el amor. Cuando tú amas a Cristo Jesús, tú quieres obedecerlo, no por lo que Él te dé. Si Él te da otras cosas, tú dices: gracias, Señor, por esas añadiduras. Pero dice: pero Señor, aunque no me dieras eso, no hay nada más hermoso que vivir para ti. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Cantar de los Cantares se conoce como un poema hermoso entre el amor de un hombre y una mujer. Y creo que es verdad. Algunos lo han interpretado como el amor de Cristo hacia su iglesia. Yo creo que el amor de Cristo hacia su iglesia es mucho mayor que el amor de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. Pero si interpretamos Cantar de los Cantares literalmente como el amor de un hombre y una mujer, humanos, ¿sabe qué dijo esa mujer que amaba tanto a ese hombre? En Cantares 8:7, es hermoso como lo dice la palabra de Dios para todos. Esa mujer enamorada de ese hombre dijo: nada puede acabar con el amor, nada puede destruirlo. Si un hombre ofreciera toda su fortuna para comprar el amor, la gente lo despreciaría. ¿Sabe qué es lo interesante? Parece ser que la interpretación correcta de Cantares es que era una mujer muy hermosa que estaba enamorada de un pastor de ovejas. Y el rey Salomón, con toda su riqueza, intentó conquistarla, la llevó al palacio, le mostró el oro, la fama, la gloria, los vestidos reales. Pero esa mujer dijo: nada de eso puede comprar el verdadero amor. La pregunta es: ¿será que nuestro amor hacia Dios queremos que Él lo compre? Es decir, ¿qué tiene que hacer Dios para que lo obedezcamos y le amemos? ¿Darnos cosas materiales? ¿O le diríamos en esta mañana a Dios: yo quiero amarte aunque no me dieras nada, porque lo que me has dado es suficiente para amarte? Ahora, si eso no fuera verdad, porque Dios conoce nuestros corazones, a lo que apunta esta enseñanza esta mañana es que si es verdad, yo quiero decirle en esta mañana a Dios, y ya me estoy adelantando casi al final, aunque todavía nos hace falta un poco: Señor, yo quiero amarte más, yo quiero amarte más. Y si no le amáramos, yo creo que es necesario que de una vez empecemos a decirle: Señor, yo quiero esta clase de corazón. Solamente Él nos puede dar un corazón que lo ame, de verdad. Amén. Porque ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Y me encanta. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 35, nueva traducción viviente: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ella no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Lo que Pablo está diciendo es: aunque estuviéramos en la miseria, eso no significa que Dios dejó de amarnos. Por eso nosotros deberíamos amarlo de verdad. Ese pueblo estaba mirando alrededor: tanta abundancia de esta gente, los malos prosperan. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir en obediencia? Pero qué diferente cuando decimos: Señor, que prosperen, que les vaya bien, pero a mí me basta con tu gracia, con tu amor, con esa salvación en Cristo Jesús, porque ahora lo que importa es el amor de Cristo, no las posesiones. Por eso esto nos lleva a nuestro último punto, muy interesante, y es que también expresamos lo que hay en nuestro corazón. Podemos saber lo que hay en nuestro corazón con nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones y aún nuestras emociones. ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Veamos esto volviendo al versículo 14 y el versículo 15. Habéis dicho, versículo 14, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esta gente se sentía mal por su pecado solamente si recibían un regalo, si recibían algo a cambio. ¿Y qué dice el versículo 15? Decimos pues ahora, y ahí está esa palabra, bienaventurados. Una palabra que significa bendecidos, dichosos. ¿Quiénes? Los soberbios.
En otras palabras, ellos estaban diciendo, se sienten más felices. ¿Quiénes? Los malos. La pasan mejor los malos. Hombre, yo me pongo a mirar a la gente de afuera y como que vive más contenta, más feliz. De rumba en rumba. Eso piensa usted. Eso piensa usted. Pero una persona sin Cristo no puede ser feliz, aunque mantenga una sonrisa de oreja a oreja. Hermanos, ¿cómo puede alguien ser feliz sin Dios en su corazón? Solo vivirá apariencias. Y tristemente a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Y a veces tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y vivimos amargados, y vivimos tristes, angustiados. Hermanos, bienaventurados los soberbios, dichosos ellos. Es que se sienten tan bien. Mire, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, ellos hacen lo malo y les va bien, ¿cierto? Se sienten felices. Es más, ofenden a Dios y Dios no les hace nada. Y uno que es obediente, uno que quiere vivir para Dios, que lo ama, oiga, eso le pasa a unos. Hermanos, quizá ellos puedan ser prósperos, quizás ellos puedan tener una sonrisa de oreja a oreja, quizá ellos puedan amontonar riquezas y quizá ellos puedan ofender a Dios. Pero primero, realmente son las personas más desdichadas porque no tienen a Cristo en su corazón y pasarán una eternidad lejos de Dios. Yo pregunto, ¿quiénes son los verdaderos desdichados? O mejor pregunto, para no ser ofensivos, ¿quiénes son los verdaderos bendecidos? No son aquellos que, aunque puede ser que las cosas no marchen bien, tienen a Cristo en su corazón. Y si lo tienes en tu corazón, no tienes lo más grande. Dios había escogido al pueblo de Israel de entre todas las naciones, pero para ellos eso no fue suficiente porque estaban mirando las cosas de esta tierra. A veces eso pasa con nosotros. Nos sentimos no bendecidos, no nos sentimos felices porque estamos mirando las cosas de esta tierra, pero si miráramos al cielo y si miráramos a Cristo, diríamos, qué grande bendición. Deberíamos estarle contando estas verdades a los demás, porque lo que tenemos nosotros no es una casa, no es dinero en los bolsillos, no es salud ni bienestar, sino que tenemos vida eterna, salvación en Cristo Jesús, y eso debería llenarnos el corazón de alegría. Eso debería emocionarnos. Si le habláramos a la gente más de esto, diría, esa gente realmente es distinta, ¿no? Viven felices. Hermanos, sí, vivimos felices. Ahora, yo realmente muchas veces vivo triste, muchas veces. Me siento mal, siento tristeza, de verdad. Y a veces tengo que reconocerlo por cosas de esta vida, pero eso me recuerda es qué está pasando conmigo. Pero lo que más me pone triste en esta vida, y espero que sea lo que también lo ponga triste a usted, es cuando fallamos a Dios. Eso sí nos debe poner tristes, eso sí. Que si nos ven tristes, afligidos, no sea porque no tenemos dinero en los bolsillos. Si no tenemos dinero en los bolsillos, Dios prometió que nos va a sostener. Que si nos ven tristes, afligidos, es más, que si nos vieran llorando, que fuera porque le hemos fallado. Eso sí debería hacernos sentir mal. ¿Sabe qué dice el salmista? ¿Sabe? ¿Podemos entender qué dijo David cuando pecó? Está en el Salmo 32, versículo 3. En la traducción del lenguaje actual dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Esto sí debería afligirnos, esto sí debería angustiarnos. Pero si no es por el pecado y si tenemos una relación bonita con Dios, ¿por qué no estar felices? Vuelvo y lo digo, y es para mí una vez es una de las ilustraciones de verdad más conocidas por todos. Es como la persona que de verdad está tan enamorada, tan cegada, que dice, hombre, yo con usted hasta debajo de un puente, ¿sí o no? Si yo estoy con usted, no me importa, si no tenga sino papas y arroz para comer, pero con usted, ¿por qué no decirle eso a Dios? Señor, si te tengo, así sea debajo de un puente. Señor, si te tengo, así solo sean papas y arroz. No, cierto. Pero ¿saben una cosa? Yo tengo que decirlo, Dios me ha dado más que eso. Yo realmente no he vivido todavía bajo un puente, ni solo he tenido papas y arroz que comer. Pero si solo tuviéramos papas y arroz, digamos, Señor, gracias por esta provisión. Amén. Porque lo más grande nos ha sido dado. Entonces, ¿por qué a veces parece ser que las cosas del mundo son más importantes que Dios? Porque así es nuestro corazón, a veces nos engaña, ¿cierto? Y todos hemos sufrido de eso, empezando por mí.
Pero es mi oración y es mi ruego a Dios en esta mañana: Señor, danos un corazón que te ame por sobre todas las cosas. Señor, danos un corazón que esté emocionado, apasionado, que esté feliz, alegre por lo que tú has hecho por nosotros, y que eso mismo lo transmitamos a otros. Mire lo que Jesucristo dice en Juan 15:11, es hermoso, veamos esta verdad maravillosa, Nueva Traducción Viviente. Les he dicho estas cosas, y Jesucristo sabe qué les dijo a ellos. Les dijo: voy a ir a morir en una cruz por ustedes. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Pero esto es lo importante. ¿Qué es lo que llena nuestro corazón de gozo, de alegría? Tener al Señor en nuestro corazón. Amén, que así sea, que así sea. Tener al Señor en nuestro corazón. Saber que Él murió en esa cruz por nosotros. Ese debería ser nuestro gozo. Y si nos da unas cosas más, bien, démosle gracias a Él por todo. Amén. Pero que nuestro corazón esté lleno de gozo, desbordar de gozo, de alegría, porque somos sus hijos, Amén. porque somos salvos por gracia. Porque en la segunda carta a los Corintios veamos esta verdad hermosa que el apóstol Pablo nos dice. En el capítulo 7, versículo 10, Pablo nos habla de una tristeza. Dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Dios desea que suframos tristeza. Nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Pablo dice: es bueno que ustedes se entristezcan, y Dios quiere que lo hagan es cuando pecan. Porque una de las cosas más importantes para mí, de hecho una de las evidencias más grandes de si una persona es o no es salva, es cómo es su actitud frente al pecado. Mire que la palabra de Dios no dice que el cristiano no peca. Todos pecamos. Siempre lo he dicho: el que aquí diga que no peca, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? El apóstol Juan dice en su primera carta: es un mentiroso y está haciendo a Dios mentiroso. La diferencia entre un creyente y un no creyente no es que no peque. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que su reacción frente al pecado es diferente. Un cristiano cuando peca se entristece, Amén. siente dolor por su pecado. El no creyente le da lo mismo. Eso peca, reza, empata y mañana sigue pecando y le da lo mismo. De hecho vive para pecar. Pero la palabra de Dios es clara. Dios produce una tristeza en ustedes cuando pecan. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte. Hay mucha gente que por su pecado también se entristece. Hice esto y perdí mi matrimonio. Pero esa tristeza no los lleva a Cristo, no los lleva a la salvación. Allá la gente se lamenta porque por las drogas o el alcohol perdieron todo lo que tenían, hasta su cordura. Pero esa tristeza no los lleva a Cristo. En cambio, el cristiano, la tristeza, ¿a quién lo lleva? A Cristo. Esa es la diferencia. Por eso el arrepentimiento de la gente que no conoce a Cristo los lleva a la muerte, pero el arrepentimiento tuyo y mío nos lleva nuevamente a Cristo Jesús. Pedro pecó tan terrible como pecó Judas. Pero Judas, cuando se arrepintió, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Judas cuando se arrepintió, porque él dice la palabra de Dios que se arrepintió, fue y se ahorcó. Pedro, ¿qué hizo? Fue, lloró y Cristo lo restauró. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Por eso, cuando un cristiano peca, no pierde la salvación. Se lo quiero demostrar bíblicamente. Salmos 51, otro salmo que David escribe en el contexto de su pecado contra Betsabé y Urías. Cuando David pecó, ¿qué dijo? Señor, perdí mi salvación, restaura mi salvación. No, dijo, restaura en mí. Salmo 51, 12, la alegría, o vuélveme el gozo de tu salvación, y hasta que esté dispuesto a obedecerte. ¿Pueden ver? Cuando David pecó, no perdió su salvación. ¿Qué perdió? La alegría, el gozo. ¿Y qué dice? Señor, yo quiero volver a sentir ese gozo de vivir en obediencia. Pero aún así, mire lo interesante. David reconoció que vivir en obediencia no dependía de sus fuerzas. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Como lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nuevamente Nueva Traducción Viviente. Y aquí es donde yo quiero que vayamos al centro de este sermón. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Por qué he traído este versículo? Porque cuando Dios transforma y cambia nuestro corazón, Él no nos promete riquezas, abundancia en esta tierra. ¿Sabe qué nos promete? Abundancia de espíritu, su espíritu llenando nuestros corazones. ¿Para que estemos llenos de qué? De amor, de gozo, de paz.
Pueden ver de dónde viene la paz, el gozo, la alegría, el amor del cristiano, de las cosas materiales o del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. De dónde viene la humildad, el control propio, del Espíritu Santo. Amén, amén. Es que Señor, si me dieras esto, yo podría obedecerte mejor. Si me dieras esto, yo podría servirte mejor. Mejor digámosle, Señor, dame más de tu Espíritu. Más de tu Espíritu para vivir para tu gloria y tu honra. Por eso con este versículo quiero terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 16, nueva traducción viviente. Es una cita que el escritor a los Hebreos hace de Jeremías 31-33. Estas mismas palabras están en Jeremías 31-33. Dios prometió esto en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto y lo ratifica, o mejor dicho, lo hace realidad en el Nuevo Pacto con Jesucristo. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. En esencia, ¿sabe lo que eso significa? Que cuando tú y yo hacemos parte del nuevo pacto, es decir, cuando creemos en Cristo Jesús, Aleluya. Dios mismo nos da un corazón para amarlo, para obedecerlo, Sí, amén. para vivir para Él. Para que lo cambie. Amén. Lo cambia. ¿Cuál es la diferencia de nuestro corazón? No es que ya no haya tentaciones en el mundo. Habrá aflicciones, dificultades, tentaciones. Pero el deseo de tu corazón es obedecer a Dios. Amén. Tú quieres hablar de Él. Tú quieres actuar para su gloria. Tú quieres emocionarte con Él. Ese es un corazón para Dios. El pueblo de Israel no lo pudo tener porque es que eso no es por la ley. Es por gracia al creer en Cristo Jesús. Pero si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, tú y yo podemos tener lo que no tuvo el pueblo de Israel en su momento. Amén. Un corazón transformado y cambiado ¿para quién? Para Dios. Entonces, mi pregunta final es esta. ¿En dónde está tu corazón? Si está en Dios, dale gracias y dile, Señor, y que este corazón te ame más. Si no está en Dios, Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que realmente anhelas y deseas. Pero podrías decirle en esta mañana, con todo tu corazón, Señor, cambia mi corazón. Amén. Cambia mi corazón. ¿Quiere que oremos para terminar? Amén. Padre Celestial, eterno Dios, gracias por ser tan bueno para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por llevarnos hoy por medio de tu palabra a entender que lo más hermoso y lo más grande que nosotros hayamos podido recibir de ti es un corazón transformado y cambiado, que ha puesto su fe en Cristo Jesús, un corazón que te ama, un corazón que quiere hablar de ti, un corazón que te quiere obedecer, un corazón que quiere emocionarse por ti. Señor, que esta verdad, si es real en nuestras vidas, crezca cada día. Que si hay todavía alguna parte de nuestro corazón que está dominada por las cosas de esta vida, si todavía estamos siendo arrastrados por las tentaciones, o si todavía estamos tan afanados y preocupados por las cosas de esta vida, Señor, que nuestro corazón se inunde de tu gozo, de tu amor, de tu paz, que más bien estemos desagradecidos, Señor. Si en nuestros labios, en nuestras palabras ha habido queja, ha habido reclamo, ha habido murmullo, Señor, que podamos, Señor, pedirte en esta mañana, en este mediodía, que tú cambies nuestras palabras por alabanza, que nuestros labios proclamen tu gloria y tu grandeza, que nosotros podamos vivir agradecidos realmente. Señor, si nuestras acciones han demostrado es que no te amamos, Señor, transfórmanos y cámbianos para que actuemos conforme a tu verdad. Señor, si nos emociona más tener dinero en nuestros bolsillos que recordar tu sacrificio, Señor, cambia nuestro corazón para que lo más importante y nuestra emoción sea reconocer tu gloria, tu salvación. Padre, si es verdad en nuestras vidas, llena más nuestros corazones de esta verdad. Señor, y tú que conoces nuestros corazones, sabes si quizá nos estuviésemos engañando en nosotros mismos, si quizá en nuestro corazón ha habido engaño, es decir, nos hemos creído salvos, creyentes y no lo somos realmente. En esta hora podemos clamar a ti y te rogamos, transforma y cambia nuestros corazones y haznos parte de este nuevo pacto, para que te amemos con todo el alma, corazón, mente, fuerzas, y también para que mostremos esta verdad a otros, para que en comunión podamos mostrar que lo más grande y nuestra verdad eres tu Cristo Jesús, no las cosas materiales. Señor, danos este corazón para tu honra y tu gloria. No lo reclamamos, no lo exigimos, solo lo rogamos en tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.